Gaviria, abogado experto en los temas de transporte y tránsito, abogado de los taxistas de Medellín. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, Roger. Vamos a Javier, acomodar, Patricia, hágame un favor, vamos a acomodar su cámara un poquito, que tiene la mitad del rostro o más de la mitad del rostro desaparecido. Eso, por ahí puede Ahí ser. está bien. Ahí queda muy bien. Patricio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Roger, y a Javier, a ustedes y a Me- toda la audiencia. Nos excusa que lo hayamos demorado un poquitico, pero estábamos terminando un tema con la doctora María Paulina y queríamos también tocar ese tema que yo sé que a usted también le interesa, como todos nos tiene que interesar, el de cuál debe ser el espíritu del buen político. Además, por lo que vamos a hablar con usted, también usted se va a referir a la administración de Federico Gutiérrez y a la Secretaría de Movilidad que orienta Mateo González, porque ustedes están harto indignados con ambos, o sea, con esta administración, por lo que ustedes dicen que les está mintiendo y le está mintiendo la opinión pública. Por tanto, fue que solicitaron a la Superintendencia de Puertos y Transporte, solicitaron intervención de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Patricio, ¿en qué va esa solicitud de ustedes? Bueno, Roger, Javier, a toda la audiencia, les informamos que desde principio de años hemos ejercido unas serie de acciones constitucionales y legales en torno a la administración de Federico Gutiérrez y su secretario de Movilidad, Mateo González, en torno a la falla en el control y sanción de la ilegalidad del transporte acá en la ciudad de Medellín. Ellos han tratado de desviar el debate diciendo que las plataformas es una realidad, que hay que regularlas y nosotros en ningún momento hemos hablado de las plataformas. Primero que todo hay que aclarar eso. Es más, las aplaudimos y el gremio del taxi las usa y las usa toda la gente porque es una tecnología que nadie puede estar fuera de ella. Lo que nosotros estamos invitando a la administración es a que no se debe confundir lo de las plataformas con la ilegalidad del transporte. Y como todos saben, esta es una administración ilegal. Y no hay ahora, sino que es de vieja data. A ellos les encanta andar con los ilegales. Todo lo que es ilegal, tanto en esta administración, entre el Ejecutivo y en el Consejo, ellos son felices. Esos son los reyes de la ilegalidad. Entonces, han venido patrocinando la ilegalidad diciendo de que las normas de transporte únicamente se les aplica a los vehículos de transporte y no a la ilegalidad del transporte, lo cual además de no ser cierto, no es justo. No es cierto porque eso está regulado en el artículo 9 de la ley 105 de 1993. Allá habla de la cancelación de las matrículas e incluso esa norma habla de la sanción a las personas naturales. Ahí desde esa norma del transporte, por decirlo menos. Y está también el artículo 49 de la ley 336 de 1996. ¿Qué hablan esas normas? Como lo expresa el artículo 9 de la ley 105, habla de la cancelación de las matrículas y de la aplicación de las sanciones a las personas naturales. Y el artículo 49 de la ley 336, que tiene los literales A hasta el E, habla desde la cancelación de la matrícula hasta la inmovilización de los vehículos por 3 meses y de unas multas por reincidencias de 20 millones de pesos e incluso hay una multa por allá en el artículo 46 de la ley 336 de 1996 hasta por 700 millones de pesos cuando los vehículos no homologados para la prestación del servicio de transporte hacen uso diferente para el cual fueron reconocidos en la respectiva matrícula o en la respectiva licencia de tránsito. Entonces, es decir, si sorprenden un vehículo tipo taxi, no prestando el servicio individual de pasajeros, sino prestando el servicio colectivo de pasajeros, le aplicarían la cancelación de la matrícula, le aplicarían una multa de 700 millones, de 910 millones de pesos, que son 700 salarios mínimos, y le aplicarían una inmovilización por 3 meses. Cualquiera de esas le podían aplicar a un vehículo tipo taxi que hace transporte individual de pasajero si es sorprendido prestando un servicio colectivo, que muchas veces eso se veía anteriormente por ahí por el Poblado, cuando bajaban ahí desde el Parque del Poblado hasta la Oriental a 2, 3 mil pesos los pasajeros, los taxis, que ya no lo están haciendo. Pero si se prende un vehículo particular prestando el servicio de transporte, qué sorpresa, únicamente le aplican lo que es el código D12, que es servicio no autorizado de transporte,
que está en la ley de tránsito, que es la ley 769 del 2002. Entonces, ¿qué está diciendo el señor Federico y el señor Mateo? Que a los particulares se les aplica la norma de tránsito, o sea, únicamente una suspensión de 20 días al vehículo particular sorprendido y una multa de un salario mínimo, que es 1.300.000 pesos. Y si hay reincidencia, una suspensión de la licencia de conducción, nada más al particular. En cambio, al público le cancelan la matrícula, le suspenden hasta por 3 meses y le pueden imponer una multa de 910 millones de pesos, lo cual absolutamente pues, eso es aberrante. Entonces, ellos son ilegales. Por eso ya lo sabe la gente, que es una administración ilegal, que ese consejo ahí también son ilegales, que les guste la ilegalidad, muchos de los que están allá. Entonces, eso nosotros no lo vamos a permitir y por eso iniciamos una serie de acciones constitucionales ilegales, haciendo unos derechos de petición que lastimosamente ha tenido que llevar hasta la acción de tutela. E incluso le digo, señor Robert, y a usted Javier les cuento que por un pelo se salvaron de ser denunciados por fraude procesal, que es el artículo 454 del Código Penal, porque a último término respondieron, ya en el último momento respondieron derecho de petición diciendo que no habían cancelado ni una sola matrícula de los vehículos particulares que prestan el servicio de transporte. Y eso es indignante, porque cómo no le van a cancelar la matrícula a una motocicleta en hechos que ocurrieron por el día 28 de febrero de este año, cuando en la avenida Guayabal, una motocicleta de la plataforma Picat, y ahí tenemos las declaraciones del propio secretario de Movilidad y de todas las autoridades, están los informes de prensa, que una joven de 20 años fue arrollada por una tractomula al quedar en medio de 2 camiones. Y no le cancelan la matrícula, porque según ellos lo que procede es simplemente la imposición del comparendo D12, que es una norma de tránsito y no una norma de transporte. Entonces nosotros tenemos la intervención de la superintendencia y ahí tienen su intervención y allá está la superintendencia de transporte y transporte, pero déjeme decirle que lo que vamos a pedir es la deshabilitación de la Secretaría de Movilidad. Vamos a pedir la deshabilitación. Allá quería llegar, porque usted cuenta pues toda la historia y desde el punto de vista de la normatividad, excelente. Pero para que nos quede de una vez aquí, en la retina, aquí en la mente, la decisión es, pues, sí o no hay intervención de la superintendencia a la Secretaría de Movilidad. Y usted espera la deshabilitación. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? ¿Qué significa intervención y qué significa la deshabilitación? Para ello estamos conversando con Patricio Gaviria, él es abogado, él es experto en los temas de transportes y tránsito, hace parte de todas estas movilizaciones que se vienen llevando a cabo en Medellín y el Valle de Aburrá, pero han tenido grandes dificultades con la Secretaría de Movilidad porque ellos han estado pidiendo, eso es lo que aclara, no que se metan con las plataformas, con el Uber o con el Didi o con las plataformas que existen, porque ellos tienen claro que esto tiene una competencia nacional. Y por eso es que dicen que el alcalde Federico Gutiérrez les ha mentido y que los cree bobitos porque les responde a sus manifestaciones, que es que tienen que resolver el conflicto es con el gobierno nacional. Cuando ellos dicen, no, es que nosotros estamos pidiendo eso, nosotros estamos pidiendo algo que tiene que ver con ustedes, y es que esas faltas que están produciendo muchos informales, ustedes no la están sancionando y ello está generando además riesgo, además cuenta la historia de una persona muerta y no hay cómo responder civilmente por esa persona. Entonces, no le mientan, es lo que quieren, no les mientan a los taxistas ni a la ciudadanía. Lo que está en su competencia es cumplan y no lo hacen. Entonces, eso es por eso es que están pidiendo la intervención y la deshabilitación. Qué lástima que se nos fue, muchachos. Sí, lástima que se nos fue porque realmente quedan como muchas inquietudes para poder presentarle a Patricio. Realmente me parece, entre todas las inquietudes que me quedan, pues me llama más la atención el trato que le da a los concejales. Eso me parece
pues así no esté de acuerdo con ellos, obviamente, que uno no tiene que estar de acuerdo con todo el mundo, pero pues de llamarlos ilegales, que son una parranda de ilegales, me parece, pues aparte de una falta de respeto, pues me parece como una desubicación del contexto de la norma de la ley y de todo lo que tenga que ver con nuestros concejales. No me parece ni el trato, a pesar de que pueden tener razón en su reclamo, pero no es el trato para dirigirse al consejo. De acuerdo, porque como se está pidiendo es respeto de un lado, se le está pidiendo respeto a los Respeto concejales, a los también los taxistas. concejales se merecen el respeto, claro, Exactamente. absolutamente claro. El Papa está llamando la atención, es a una política bien hecha en todas las áreas, porque también en la asociación es que el sindicato de taxistas y en la postura que tienen los taxistas, también hay política, no tiene que ser política electoral, Maritza, partidista, Obviamente, no, sí, hay sí, una obviamente. actividad política. Entonces hay que pedir respeto de parte y parte, es verdad. Bueno, está con Patricio, volvió Patricio, ¿cómo está? Bueno, vuelva. Sí, señor, se había ido al lado y otro una llamada y se cortó, entonces nos sacó aquí de la comunicación. Bueno, la pregunta que le estaba haciendo yo es, ¿hay o no intervención hoy? Piden deshabilitación y la diferencia entre uno y otro. A ver, sí, señor Roger, a Marisa y a Javier, les comentaba que nosotros hemos pedido la intervención de la Superintendencia de Transporte. Y le damos unos derechos de precisión a la Secretaría de Movilidad que finalmente después de 3 meses logramos que dieran esa respuesta. Y lo que hicimos simplemente fue darle traslado a la Superintendencia de Transporte diciendo, señora Superintendente, ¿ustedes qué van a hacer? Les ponemos en conocimiento el informe que ha dado la administración. ¿Eso es con fundamento en qué? A ver, el marco regulatorio es el siguiente, para poner en contexto a la opinión pública. Sabe que todas las funciones, competencias y funciones parten pues del artículo 150 de la Constitución Política, que son las funciones del Congreso de la República, y el artículo 189 de la Constitución Política, donde están establecidas las funciones del presidente de la República, y ahí está el numeral 11. En ese numeral 11 el presidente es la máxima autoridad administrativa y en virtud de ello encarna toda la unidad de la administración pública y descentraliza todas esas funciones en todos los ministerios, institutos, superintendencias, empresas industriales y comerciales del Estado, bueno, en toda la estructura de la administración pública. Y en una de ellas está ahí justamente el Ministerio de Transporte y la superintendencia, las cuales con sus respectivas leyes y decretos de creación tienen esas funciones y una de ellas, concretamente la Superintendencia de Puertos y Transporte, es vigilar, controlar y sancionar a todas las secretarías de movilidad del país que tengan funciones de transporte. Que nosotros le dimos todos esos traslados de esos derechos de petición, de esas pruebas al Ministerio de Transporte y hoy por hoy ya el Ministerio de Transporte tiene intervenida a la Secretaría de Movilidad de Medellín. Pero nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, es que hay muchas formas de intervención, ¿no? Las formas de intervención es de pronto solicitarles en forma, digamos que previa, informes internos y externos sobre el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad. Y nosotros lo que estamos haciendo, aquí en cámara, nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es decir, la superintendencia tome funciones propias, tome funciones en el momento que está en este momento la Secretaría de Movilidad, para que establezca qué es lo que está pasando allá en torno. Allá está la superintendencia. Pero nosotros, ¿qué le vamos a decir? No, pero es que nosotros no queremos que simplemente intervenga, nosotros lo que buscamos es que la deshabilite. ¿Qué es deshabilitar? Deshabilitar es que desaparezca de la estructura de la administración pública. Eso es lo que estamos pidiendo, esas funciones. O sea, Pero esas eso es, funciones de la Secretaría de Movilidad, y esa es la cualquiera, y es que no vale la pena que exista la Secretaría de Movilidad de Medellín. ¿Y por qué no vale la pena, Roger? Dirán ustedes, no, es que es únicamente por el problema de transporte. No, señor, no es así. Es por el problema también de las fotomultas. pero Por oiga, ejemplo, aquí hay algo que yo no le he contado a la ciudad, pero se lo voy a decir en estos momentos. Federico Gutiérrez, en la primera alcaldía de él, entre los meses de agosto y noviembre de 2018, recaudó más de 300.000 millones de pesos en recaudos de fotomultas y no le han contado a la ciudad que cuando él ya estaba haciendo ese recaudo de esas fotomultas, que en la administración de Federico Gutiérrez fue entre 1.52 billones de pesos, le estaban entregando a los privados el 60% del negocio. El así. 60% del negocio a los privados. ¿A quiénes? Justamente a los que estábamos mencionando aquí ahora, que tiene que ver con la venta de UNE.
porque es que ese negocio lo maneja UNE, Claro. eso lo entregaron a UNE, entonces el negocio es muy sencillo, entonces llega Milicón y compra UNE, entonces se queda con el negocio de las fotomultas y también los privados que son de la Cámara participan de la torta del negocio 60%, cuando ya estaba en vigencia la ley 1843 de 2017, donde decía que únicamente debían pagar el 10% para el funcionamiento de las cámaras de fotomultas. Entonces, si usted me toma un promedio de ingreso entre 1.5 y 2 billones de pesos, estamos hablando de un promedio de 6 por 2, 12 de 1.2 billones de pesos que se están quedando los privados con ellos. Y eso tiene que explicarlo el señor alcalde de Medellín, e incluso no sé si el señor Mateo, porque es que el señor Mateo también estaba en la Secretaría de Movilidad para esa época, Bueno, era como director operativo. Entonces nosotros sí, estamos llevando eso para que se habiliten esa secretaría y bueno. pasen esas funciones a otra Secretaría de Pero Movilidad. eso sí me suena, y usted es abogado, pues, y usted obviamente en los temas sabe más que nosotros, por eso es que lo consultamos, pero por la lógica y el sentido común, pues, para que desaparezca de la estructura administrativa una secretaría, se necesitan estudios técnicos, jurídicos, financieros, y no puede ser que por decisión externa se tome como si fuera así, mágicamente se toma la decisión de desaparecer una secretaría, con todo lo que significa, no solamente porque desaparece un aliado del alcalde, que es el secretario y su staff directivo, que son los de confianza y manejo, los que entran con la nueva administración, pues obviamente ya en la Secretaría de Movilidad está el secretario de Movilidad, el subsecretario y algunos que entraron y que puso allá Rodrigo Gutiérrez, pero de ahí para abajo es un montón de gente, incluyendo los agentes de tránsito, que se convierten en un servicio público esencial. Entonces se deshabilita esa o desaparece esa secretaría, desaparece un montón de gente, por poner solamente el ejemplo del recurso humano. Entonces no es tan fácil, Patricio Gaviria. Sí, esto tiene razón Roger, hay toda una estructura y todo eso. De pronto no puede ser tan fácil, pero ¿qué hacemos? Nosotros lo que estamos pidiendo es que aplique la norma. ¿Y cuál es la norma? Ahí está el decreto 1079 del 2015, que dice que una de las funciones de la Superintendencia de Transporte es deshabilitar las secretarías de movilidad. ¿Y cuándo procede la deshabilitación? La deshabilitación de una secretaría procede cuando está probado que no está cumpliendo las funciones constitucionales y las funciones legales. Y nosotros estamos pidiendo que está probado que no están cumpliendo las funciones constitucionales y legales, no únicamente con los informes y las pruebas que le hemos dado trasladado a la Superintendencia de Puertos y Transporte, sino además con la propia declaración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ahí está el video, donde él dice que es un problema de plataformas del gobierno a nivel nacional y que los vehículos particulares pueden prestar el servicio de transporte cuando quieran la póliza. Y además está también la propia declaración del señor secretario de Movilidad, Mateo González, cuando dijo de que las normas de transporte no se les aplica a los vehículos particulares. Y ahí está el video justamente también de la señora superintendente de transporte, Aida Lucio Espina, donde dice que todas las secretarías de movilidad, que todos los alcaldes, todos los municipios tienen que presentar los informes de IUT. ¿Qué es el informe IUT? Es el informe único de transporte, que se les aplica a todo vehículo que transite en las vías de Colombia que esté prestando el servicio de transporte, y más aún a los particulares, que deben de ser sancionados no únicamente con las normas de tránsito, sino además con las normas de transporte, como lo hemos especificado, como es esa multa hasta por 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cancelación de la matrícula y la inmunización del vehículo hasta por 3 meses. Ninguna de ellas ha venido aplicando la Secretaría de Movilidad, y ellos han sido renuentes, han sido hasta groseros en el trato con el gremio del taxi, porque hemos hecho movilizaciones, cierran las vías, luego dicen que es el gremio del taxi que está atacando la administración. No, al señor Federico Gutiérrez no se le puede olvidar que a él se le murió una taxista en el Parque de las Luces, y que muchas veces se dice que hasta le negaron la atención de primera emergencias a esta taxista. A él no se le puede olvidar eso, y eso nosotros no lo olvidamos y no lo vamos a permitir tampoco, señor Roger. Patricio, buenos días. Entre todas las estrategias que puedan ustedes tener de vías legales, pues no han considerado mirar más allá y ver qué está haciendo bien,
las plataformas que, a pesar de que son ilegales, pues las personas lo están prefiriendo, a ver qué pueden y cómo pueden entonces ustedes, después de hacer un benchmarking, que es conocer sus fortalezas, sus debilidades, encontrar todos los problemas que ellos puedan tener y las ventajas que puedan tener y convertirlas en una fortaleza nuestra, o sea, una fortaleza del gremio de los taxistas para quitar y desactivar de una manera menos violenta, menos, no hablo de violencia de hechos, sino pues violencia de palabras, porque como lo dije ahora, pues tratar a los concejales de ilegales y al alcalde pues es muy irrespetuoso, es muy violento. Entonces mirar una forma más amigable de ver los defectos que ellos tienen, de ver las cualidades que ellos tienen, aplicarlas y de esa manera desactivar ese ilegalidad que existe, pero fortaleciendo el gremio, no mostrando las ventajas, porque no hay nada más desagradable que una marcha, que una protesta que colapsa en la ciudad, pero uno no ve las ventajas entonces ahí que pueda tener los taxistas frente a las aplicaciones, sino que está viendo una agresividad y está diciendo, no, qué pereza, pero fomentar una cosa distinta, viendo las debilidades, las fortalezas que tengan los otros para desactivar esa ilegalidad y poder entrar con fortalecidos un gremio en este mercado. A ver, Marisa, nosotros hemos sido claros y lo dijimos desde un principio y lo reiteramos otra vez, las plataformas y la tecnología es una fortaleza. Y no sería pues, digamos, que salía de todo contexto una persona que no rechace las tecnologías, nosotros en ningún momento lo estamos rechazando, jamás, bajo ningún punto de vista. Nosotros lo que estamos hablando es de la ilegalidad del transporte de los particulares en el servicio público. Por ejemplo, tenemos el caso de las aplicaciones, y en eso sí me voy a referir, donde prestan el servicio de transporte en motocicletas. Usted sabía, Marisa, por ejemplo, que cuando una persona queda en la vía pública lisiada, atendida en un accidente de tránsito, o queda ya con dificultades de por vida, usted cuando compra cualquier X producto, usted está contribuyendo al régimen contributivo de salud para esas personas que quedaron lisiadas. Nosotros tenemos múltiples ejemplos de los accidentes que se han venido presentando y no tienen ningún tipo de póliza de responsabilidad civil contractual o extracontractual que cubra esos riesgos. Entonces luego tienen que ir al régimen público de salud, al presupuesto general de la nación, al presupuesto público, para que sigan atendiendo esas personas. Nosotros tenemos eso suficientemente claro. Y es más, incluso hasta el gremio del taxi tiene sus propias plataformas. Y si van a seguir ahí, no decimos nada, porque ese tema yo ya lo expliqué, eso fue decantado el año pasado por una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde dijo que había prescrito la acción para demandar las plataformas por ilegalidad o por competencia desleal, porque ya están desde el año aquí 2014, eso ya es un tema salvado. Nosotros ese tema no lo estamos tocando, nosotros hablamos del tema de la ilegalidad. Ahora, puede ser, en lo que usted dice, que la ilegalidad que tienen allá esta administración, pero ¿qué más podemos hacer? Dígame usted, si es que ahí está la prueba. Ahí está no únicamente la prueba de lo que estamos hablando, la legalidad del transporte, sino que di también el ejemplo de cómo vienen aplicando el tema de la sanción, de las fotomultas y cómo esos ingresos, la ciudad no sabe nada absolutamente de eso, las calles están reventadas, se accidentan los peatones, se accidentan los motociclistas, ocurren accidentes con los vehículos y esta administración no hace absolutamente nada cuando la plata se ha ido desapareciendo. Eso es ilegalidad. E ilegalidad también es no ejercer un debate, no ejercer un control político. Y aquí no hay ningún control político, usted lo sabe muy bien, porque hay una mayoría avasante y arrasante allá en el Consejo de Medellín, así que no nos olvidemos que hay un control político, nos toca un control ciudadano, que es el que nosotros estamos ejerciendo, porque además no hay con quién en ese consejo. Seamos en eso realistas. Entonces, eso no es ninguna ofensa bajo ningún punto de vista, sino que esa es una realidad que está pasando en estos momentos y que nosotros no lo vamos a permitir y que eso es lo que está sucediendo con esta administración del señor Federico Gutiérrez. Muy bien. Sin que profundice, simplemente dígame cuál es que es la norma, el artículo y de qué ley, por medio de la cual se puede solicitar la deshabilitación. ¿Cuál es? Es el decreto 179 del año 2015 que regula el Estatuto del Transporte, la ley 336 de 1996.
e incluso Listo. regula hasta aspectos de la norma de la ley 105. En el decreto 1079 está establecido la deshabilitación de las secretarías de movilidad cuando en forma grave no ejercen las funciones, y eso es lo que nosotros le estamos probando a la Muy bien. superintendente. Ahora, si la superintendente no la deshabilita, nosotros también denunciamos penalmente a la superintendente y también lo Muy estamos bien. demandando ante el contencioso administrativo por falla en el servicio. Muy bien. Patricio Gaviria, gracias por estar con nosotros hoy nuevamente y esperemos a ver hasta dónde avanza cada quien con sus derechos y precisamente en derecho se dirimen estos conflictos. Mucha suerte, Patricio Gaviria. Bueno, un saludo a este señor Roger, a Marisa, a Javier y un saludo a toda la audiencia. Bendiciones y feliz fiesta de las flores. Amén. Muchas gracias. Para usted también y ojalá le vaya también a usted. Está muy bien en esta Feria de las Flores.